Bien, No, hoy señor. gracias. Hoy el tema a tratar es rápidamente mirar cómo les fue en las evidencias. Tengo que comentarles de muchas personas que tendremos que hacer deserción y muchas estarán fuera de nuestro programa. Ya algunos han desertado por voluntad propia y han presentado su retiro voluntario. Quiero ahorita mirar ese aspecto. También quiero mirar la evidencia que viene, los tiempos que tenemos en la siguiente evidencia y hacer unas aclaraciones frente a la retroalimentación que hice en las evidencias que ustedes me enviaron. De otra parte, me gustaría saber si le llegó un correo invitándonos a un encuentro con nuestros compañeros de emprendimiento. La semana pasada creo que le llegó ese correo, ¿o no? Sí, señor. Sí, llegó la semana pasada. Es una charla de orientación sobre los servicios que presta el Centro de Desarrollo Empresarial. Sí. Con la Sí. señora Sandra Patricia Ruiz. Para el viernes. Sí, exactamente. ¿Todos tienen ese correo? Yo sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Es importante. A ver, Sandra Ruiz es nuestra compañera instructora que está manejando la ficha de que está por terminar, la otra de desarrollo de colecciones que termina este mes, su etapa lectiva. Como ustedes se acuerdan, en principio, cuando hicimos la primera charla con relacionamiento, con Sandra, que estuvo mostrándonos las diferentes actividades, las diferentes formas de presentar su etapa productiva, y nos recomendaba hacer una reunión con desarrollo empresarial y con las personas que se encargan de emprendimiento. Son solamente 2 personas y tienen que atender todos los grupos. Por eso, aprovechando que Sandra tenía planeada también esa reunión desde el principio de año, entonces los involucramos a ustedes para que tuvieran desde ya esa charla, que sé que muchos de ustedes están ya con empresa, manejan y quieren también estar en un negocio propio, ¿no? Hacer un emprendimiento, y pues la idea es que se enteren y con ellos puedan conocer todos los apoyos y todo el rodaje y andamiaje que tiene emprendimiento. También les envié sobre el tema de contrato de aprendizaje, algo que nos han recomendado porque muy pocos de los aprendices han logrado tener ese contrato, ¿no? No sabemos por qué motivo. Wilper me comentaba que estaba algo muy difícil, pero pues sabemos que no es fácil encontrar un empresario que empiece a patrocinar desde un principio, pero sí es bueno que ustedes lo hagan desde ya, que empiecen a buscar y estar intentando y semanal. Se aconseja que semanalmente, ojalá entraran 2 veces para mirar cómo y qué pasa con cada uno de nosotros, de ustedes, en el caso. Y de acuerdo a sus entradas, a las entradas que ustedes hacen a esa plataforma, pues se toman estadísticas que luego van a ser comparadas con los empresarios que hacen parte de las mesas sectoriales, para ver qué sucede y por qué no son aceptados, ¿no? Entonces es recomendable que quienes quieran tener esa etapa práctica en una empresa, pues sigan haciendo los intentos para nosotros en el SENA, o las personas que están haciendo el relacionamiento con los empresarios, puedan solicitar información del por qué y nos puedan transmitir
ese aspecto. ¿De acuerdo, Wilfer? De acuerdo a lo que hablábamos contigo, ese era como uno de los temas que tú me decías que era muy complicado, ¿cierto? Sí, sí, señor. También tengo la compañera Nora que estamos igual. ¿Cierto, Nora? Sí, señora, acabo de entrar, ahorita que estaba hablando el profe, estaba entrando y no, absolutamente dice que no hay ninguna empresa para lo que nosotros estamos buscando. No hay Sí, solicitudes requeridas para el perfil de búsqueda. de todas maneras, esas entradas se van tomando y se va haciendo estadística al respecto, ¿no? Igual desde la parte de bienestar también tienen que ustedes presionar un poquito para que en nuestro caso, en la parte de confecciones, nos tomen también un poquito más en cuenta, ¿no? Y que las estadísticas se lleven a las mesas sectoriales. Bueno, hay algo que Wilfer me pidió, entonces te voy a pedir unos 5 minuticos, 10 minuticos, que no sea más largo, y me comentabas que ibas a comentarle algo a los, decías que iba a comentarle algo a los compañeros, entonces por favor, Wilfer, tiene la palabra. Listo, sí, señor. Entonces, ya les comento. Compañeros, yo estuve en la reunión el día viernes y las preguntas que ustedes me compartieron, las dudas y las inquietudes ya me las respondieron. Pero antes de eso les quiero decir que para el día, la semana del 19 al 22 de septiembre, van a dar unas charlas virtuales sobre el embarazo en adolescentes jóvenes, sobre derechos sexuales y reproductivos. Si les llega a llegar correo o algo, traten de ingresar porque es muy importante tener esa charla nosotros, según lo que me dijeron en Bienestar. Listo, entonces, lo que resta del año no habrá más convocatorias de sostenimiento de parte del SENA. Nuevamente se inician a partir de la segunda o tercera semana de enero del año entrante. Los instructores tienen un plazo de calificar las actividades del SENA acordado entre ellos mismos. Si pasado el plazo no han calificado, ustedes pueden colocar una queja en coordinación sobre su calificación. ¿Por qué les digo esto? Porque esto de una ficha presencial tuvieron problemas por eso y según como que van a sacar al instructor algo así sobre eso. Pero yo no le importa porque nosotros estamos muy bien acá. Las personas que me escribieron que se quieren cambiar de modalidad virtual a presencial no se puede hacer. Si realmente quieren cambiarse, simplemente deben retirarse voluntariamente y solicitar nuevamente ingreso a la presencial, pero hacer cambio no se puede hacer. Las certificaciones dependen de la gerencia académica. Nora, cuando genere la certificación, si un caso no le genera con notas o lo del estudio o algo, me avisa para pasarle un correo para que lo pueda solicitar. Ok. Los carnets son 100% digitales y aún están en proceso de actualización de la página. Para obtener el carnet hay que todavía esperar porque están esperando que las actualizaciones se complementen, fue lo que me dijeron. Con referente a las notas, que no, la mayoría deseamos que fueran en números, no se puede, solamente salen aprobado o no aprobado. Y hay que esperar entonces cuando se genere la certificación de notas, ahí se puede ver en números. Para las prácticas debemos hablar con el instructor, ya que nosotros somos virtuales, para que él nos aconseje cómo va a ser nuestra vestimenta al momento de los que deseamos hacer prácticas en empresa, cómo debemos vestirnos. Porque lo que pasa es que una ficha virtual le preguntó encargada de bienestar y dijo, yo no tengo nada que ver en eso. Cada instructor maneja su equipo de estudio y llegan a un acuerdo como quieren ir, si mandan a hacer un polito, un uniforme, no sé, pero eso es directamente con el instructor. Y todos los martes, yo les había compartido en el grupo que todos los martes de 2 a 4 p.m. deben entrar a la reunión para las personas en prácticas, pasantías y contratos de aprendizaje. De 2 a 4 todos los martes. Ya que hay unos que dijeron es que yo no había pasado ese link, pero yo lo comuniqué. Si hay algo, pues nuevamente con mucho gusto se los envío nuevamente.
Y listo, instructor, eso es lo que le quería comentar a los compañeros que estuve en la reunión. Bueno, Wilfer, muchas gracias por la comunicación. Gracias. Bien, aclarándoles un poco sobre el tema de las notas, ustedes están en un programa tecnólogo que ya es a nivel profesional. Ustedes, finalizando su tecnólogo, tienen una certificación y la certificación está acompañada con una sábana de notas. En el transcurso de la formación, en el SENA nosotros no podemos no darle un no aprobado a ninguno de ustedes. Debemos darle aprobado o dejar pendiente la nota. Cuando ustedes pierden una evidencia, no quiere decir que pierdan la materia o la competencia en que estemos en ese momento. Quiere decir que ustedes quedan con unas deudas ante la formación. Si dentro de la competencia existen 4, 8, 10 resultados y 10 evidencias, puede ser, como pasó en la fase anterior, algunas evidencias arrastran a esa que ustedes no presentaron, entonces alcanzan a pasar por promedio, alcanzan a pasar la del 70% y alcanzan a pasar alcanzan a pasar en ese momento la competencia. Si no, quedan pendientes, pero ¿qué es lo que sucede? Y a propósito de esas notas que hablaba Wilfer, nosotros tenemos unos tiempos para poder calificar sus evidencias. En la parte virtual nosotros tenemos 72 horas hábiles para calificar esas evidencias. Si pasado ese tiempo, si pasadas las 72 horas de no calificadas, nosotros tenemos un llamado de atención y esos llamados de atención pueden ser discutidos dependiendo los tiempos que el instructor haya sido programado. Quiero explicar, si el instructor tiene una programación que exceda los tiempos que no le permitan hacerla, él hace la solicitud a coordinación para que ese llamado de atención no se haga y se establezcan unos tiempos, es decir, se pueden obtener unos permisos dependiendo pues de algo ya muy de acuerdo con la coordinación académica. Pero hay unos tiempos siempre, tanto como ustedes para presentar sus evidencias, como nosotros para encontrar, para dar su nota y dar su retroalimentación. En cuanto a los uniformes de las prácticas, en escena nosotros tenemos unos uniformes, pero en las empresas los aprendices llegan y deben asumir como aprendices en el estado de práctica y tienen que usar los uniformes que la empresa establezca, ¿no? Se hacen parte de ellos. Tendrán un distintivo que puede ser el carnet y no más. Lo que hace uno es cuando va a hacer una visita a una empresa, si en determinado caso se da, ahí sí nosotros tenemos que ir con un uniforme apropiado que existe para nosotros, ¿no? Para la parte nuestra se puede acordar, pero en el dado caso que se llegue a dar, hay que tener en cuenta es el escudo, en el color y pues el tipo de prenda que se defina por todo el grupo, ¿no? Eso es lo que tenemos que realizar. Entonces, creo que hasta ahí queda claro, sí, respecto al tema, ¿o tienen preguntas al respecto? No, señor. Sí, No, profe. está bien. Sí. Perfecto. Bueno, interesante e importante me parece el tema de emprendimiento. Que estén muy, muy pendientes en esa reunión, que participen todos y hagan todas las preguntas que requieran. También hay una cosa que tienen que ustedes conocer, que no solamente cuando ustedes se gradúan o cuando ustedes ya tienen su
su etapa práctica definida, cuando ya quieren realizarlo, pueden presentar también y pueden hacerle su pregunta si pueden presentar con otros centros, con los centros, es decir, el centro que queda a ustedes, les queda a ustedes más cercano, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes viven en Barranquilla, no sería muy cómodo tener que hacer sus comunicaciones con el centro de Fusagasugá, sino que en su propio centro, en su propia ciudad, pueden realmente hacer toda la gestión que refiere al emprendimiento, porque el emprendimiento es el proyecto que ustedes pertenecen, que ustedes presentan, pero ya les explicarán en ese momento cómo se valida la etapa práctica para ustedes. Es muy importante que asistan por ese motivo. Bien, quiero entonces, no sé si está Sara. Sara está presente. Sara, bien. Si no está presente, por favor, cuando vea la grabación, hay una evidencia que está mal enviada y es necesario calificarla, entonces para que la reenvíes a la parte que corresponde y envíes el tema que refiere a nuestra competencia, que es el video de toma de medidas, ¿no? Para que lo tengas presente. Bien. Algunas personas tuvieron, sobre todo, inconvenientes en el manejo de las curvas, ¿no? En el manejo digamos, de la forma, de pronto, pues, como no tienen el conocimiento en confección y nunca han estado en este tema, van a tener siempre esto mientras empiezan a adaptarse. Traté de hacerles algunas retroalimentaciones al respecto, pero sobre todo se trató de las curvas, de la unión de las curvas, de la continuidad que debe haber, de la parte del pantalón. No sé si alguna de las personas que está presente tenga algo para explicarlo o si haya leído o haya visto la retroalimentación para poder ser más puntuales, ¿no? Y hacer la explicación. Muy buenos trabajos también vi, muy buenas evidencias perfectas en el trabajo, muy bien hechas. Se nota la experiencia de muchos de ustedes en el manejo de eso, me agrada. Esto nos va a aumentar el nivel del grupo, pero me gustaría saber si entendieron la Damaris. Y perfecto, Damaris, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Damaris? Buenas noches. Bien, señor. Mire, usted en la retroalimentación me dijo algo sobre la camiseta y sobre el tiro del pantalón que lo había hecho muy largo. Sí. Y yo hice, como usted sabe que yo lo hice a escala 1:4, pues yo hice la medición y todo, y eso es lo que me da, profe. Y precisamente te decía que revisaras en cuanto al tiro, al tiro del pantalón. Perdóname un segundito, voy a compartir para que veamos un aspecto. Es que resulta que el tiro del pantalón tiene una forma específica y tiene una altura y tiene unas características, Damaris. Entonces, te voy a mostrar lo siguiente. Bien. Esta distancia, esta altura, este largo de tiro, ¿cierto? Debe ser proporcional. Si tú miras en esta parte, mira este rectángulo que se forma aquí entre el largo del tiro y el ancho de la cadera, es casi un cuadrado. Es decir, la altura del tiro es casi la misma de la línea de cadera. Si tú miras el gráfico que tú tienes, esto está muy largo, esto es más un rectángulo y está muy alargado, por eso te pedía que lo revisaras. Y
esa parte es la que nosotros tenemos que acostumbrar a verla, ¿no? ¿De acuerdo, Damaris? Revísala, por favor. Sí, profe. Toma la medida de aquí hasta aquí, que debe ser la de la línea de cadera, y la línea, el largo de tiro que viene de aquí hasta aquí. Es lo que necesitamos que ustedes manejen, que aprendan a observar para que sus proporciones, las proporciones del trabajo que se realicen, pues sean adecuadas. A veces uno se equivoca en estas medidas, ya sea en la cadera o ya sea en el tiro, y si uno se acostumbra a observar esa proporción, pues seguramente que no va a quedar mal, ¿no? Yo lo vi supremamente largo, muy alargado esto. Entonces fue lo que me pareció, por eso hacía la sugerencia. En cuanto a la tichir, también está algo que corresponde a lo siguiente. La tichir es una camiseta en la que yo les decía a ustedes que pueden manejar la base de la camisa, y mejor la clásica porque no vamos a ajustarla, y con esta base sencillamente aumentar 1 centímetro acá para que nos dé una caída al delantero, y perfectamente podemos tener una tichir. Es más, la tichir también se utiliza franela tubular, donde va unido estas dos partes. Entonces, en esta parte del delantero, yo veía muy largo, muy alargado esta parte, Damaris. ¿Estás viéndome? El cursor. Sí, profe. Yo veo muy largo esta parte y esto muy, muy, muy inclinado, entonces se genera un ángulo muy agudo en este punto. Entonces, por eso te pedía que lo revisaras, para que vieras. No sé si de pronto lo hiciste con algún paso a paso diferente, pero pues todos Sí, profe, yo lo hice con el paso a paso que está en el manual en la plataforma. Nora sí me había explicado, sino que a la hora de hacer la manga, me confundí toda. Entonces ahí no terminé porque yo sí la tengo, o sea, esa camiseta sí la tengo plasmada con este molde de la clásica, le subí el centímetro y todo, pero cuando fui a hacer la manga no supe cómo hacerlo. Entonces me guié por el paso a paso que está en la plataforma. Pero es igual, puedes hacer esto mismo, la manga es igual, y otro aspecto que no es en tu caso, pero muchas personas hicieron esta línea, pararon acá, y luego no hay continuidad, se ve una unión y se genera un ángulo también entre las uniones. Eso no se debe hacer, ¿no? Yo sé que ustedes lo van consiguiendo y van haciendo mediante la práctica, van a lograr eso. Entonces era eso, Damaris, para que lo revises, lo tengas en cuenta para ahorita en nuestras futuras evidencias, tanto en el pantalón como en las camisas y en las camisetas. Otro aspecto, y ya que estamos aquí, es en el pantalón. Perdóname, la manga. La manga es esta misma. Puedes manejar, mira, el cesto de contorno de sisa más 2, y esta misma, la altura de la manga es la que tú manejas en la tichir. Ya ahorita voy a mostrarles unas cosas que yo creo que ustedes también las vieron, unos temas, unos anexos, donde encuentran todos los largos de mangas, donde encuentran todos los tallajes y donde encuentran toda esta explicación. Aquí no interviene el método, aquí interviene es el largo que yo defina o que está definido en el tipo de camiseta, de los 20, 25 hasta 28, 30 centímetros se pueden manejar dependiendo la fábrica y dependiendo a quién esté dirigido, ¿no? Es esta parte. Pero la curva es esta misma, Damaris, ¿vale? Sí, señor. Bueno, en cuanto al pantalón, la falla estaba de muchas personas, está en esta línea, miren. Esta línea, muchas personas la llegaron hasta aquí porque de pronto yo llegué hasta aquí. Entonces dejaron esta línea recta
y luego viene una inclinación. Una la dejaron muy en curva aquí, una curva muy grande, otra la dejaron con esta, no hay esta continuidad también y esta forma, ¿no? En algunos métodos de trazo de pantalón, esta se puede hacer muy recta. Esta línea puede ser recta desde aquí hasta abajo, hasta la rodilla. Yo les comentaba, o les hacía el comentario, cuando les hice la retroalimentación, de manejar esta línea de otra manera. Otra forma, también tener en cuenta que esta línea no es hacia afuera, no es convexa, sino es más bien cóncava, ingresa al pantalón, ¿cierto? O la podemos sacar recta. En sastrería, es recto, toda esta línea se hace recta. Igual, aquí en este punto, miren, esta línea de acá no debe ser tampoco así muy curva, ¿no? Muy convexa tampoco. Debe ser también semicurva, semiconvexa, muy suave, para que no genere bolsas cuando estemos en la confección. Entonces, todo este punto, todo esto, en la medida en que ustedes están confeccionando y quienes ya hayan confeccionado saben que no pueden dejar esto curvo porque al unirse con esta línea nos va a quedar una curva. Y en el masculino no tenemos esas curvas. En el femenino, un poquito, no, tampoco tan exagerado. Esa era como la crítica o la sugerencia, perdónenme, no crítica, sino sugerencia para que vayamos manejando esos aspectos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo. Sí, dime. Marlin, profe, mire, lo que pasa es que cuando yo fui a hacer la t-shirt, la camiseta, yo me guié por lo que estaba en la plataforma y la verdad me embolaté muchísimo. A mí con el manual de patronaje, pues yo lo hice y lo entendí y buscaba en YouTube a una profesora que es del SENA y ahí iba. Pero con la t-shirt sí me dio muy duro y la verdad es que yo sabía que estaba mala, porque en realidad yo considero que estaba mala hecha, sino que yo la presenté porque ya estaba muy atrasada con la evidencia y ya no podía esperar más para subirla. Pero sí, no quedé con la duda, profe, de cómo se hace en realidad bien hecho. Pues sencillo, puedes utilizar el manual como les decía, y es sencillamente, es muy sencillo, mira, es esta, puedes utilizar la base clásica, esta es la base, esta parte la manejaste y la manejas bien, y este es el costado, ¿no? Esta medida del costado es la misma que nosotros podemos repetir para darle el largo de la camiseta si no tenemos un largo definido, pero en las tallas también está la medida. Y en la parte superior, yo aconsejo que se le aumente al menos 1 centímetro, hasta 2 centímetros, puedo aumentar aquí, para que caiga más sobre el delantero esa espalda. Y el resto es tomar la medida que tenemos para hacer la manga, no es más. Esa es una t-shirt y les aseguro que les queda muy bien. Sí, Marley. ¿Quién era? Vale, sí, profe, muchas gracias. Sí, con esa te queda perfecto. Sé que no hay ningún inconveniente, ya lo hemos probado. Alguien me iba a preguntar algo y por aquí una mano levantada. Yo, profe. Sí, Catherine. Sí, señor. Cuéntame, profe, Catherine. es que la retroalimentación que usted me hizo indica que debo subir las fotos completas de los trazos. Como yo solamente tomé partes con la medida de la regla para que verificara que estaba bien. Entonces, mi pregunta es, ¿vuelvo a tomar las fotos y las envío ahí en la misma parte de la evidencia o qué hago? Porque No, Catherine, ya en la próxima evidencia pues las haces completas. Es decir, no justifica, están bien hechas, pero la evidencia te pide, digamos, ustedes tienen que someterse a lo que la evidencia pida, así como yo debo someterme para hacer la calificación sobre ese requerimiento de la evidencia, ¿no? Entonces, si la evidencia me solicita, ¿qué me solicitaba la evidencia? Me decía que
deberían presentar, gracias, porque esa es otra parte y aquí yo estoy en el tema, deben presentar aparte almillas, ¿cierto? Muy pocas personas hicieron la almilla, hay que quitarla de aquí, ¿no? Hay que quitar esta almilla, cortarle este pedazo y unirle este pedacito. Unírselo, la mayoría de personas falló en eso, no la unieron y la dejaron así tal como está. Cuando yo hablo de, digamos, de las partes de los moldes, debo establecer aparte esta y esta. Igual, por ejemplo, para la próxima evidencia, aquí en el cuello, yo debo mostrar el molde del cuello aparte y de la banda aparte, ¿no? Aquí yo lo estoy mostrando, perfecto, pero es mejor mostrar el molde. Y en los cuellos, cuando yo hago el molde, yo le entrego al cortador el molde entero. Quienes han hecho camisa saben que este molde que se realiza en este punto debe ser el molde no de la tela, sino de ¿qué? ¿Alguien me ayuda? ¿Quién es la niña que hace? Luisa. Luisa, tú haces camisa, ¿cierto? ¿Está Luisa? Nora. Pues yo básicamente no hago camisa, profe, pero sí sé que va, la banda lo hace, es el contorno del cuello, pero pues del molde que tenemos, ¿no? Sí, pero a ver, no me han entendido la pregunta. Me refiero a que este molde así bien definido, como está, aunque el otro también puede ser bien definido, es para la entretela, ¿no? Estos moldes serían propiamente de las entretelas. Luego, Sí, yo debo sacar otros moldes para la tela, ¿cierto? Sí, porque pues como ahí no hay, por ejemplo, ahí no hay aumentos, se necesita el aumento tanto de la banda como el del cuello para las costuras. Exactamente, entonces debo sacar un molde de banda y un molde aparte y completo. Aquí yo tengo aquí estoy marcando que debo colocarlo, que es doble, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo el corte, yo cuando hago un corte industrial no puedo marcar esto porque normalmente o industrialmente yo no voy a cortar una camisa, voy a cortar 100, 200, etcétera, muchísimas más. Se hace abierto, ¿no? Exactamente, no es cerrado, sino abierto el corte. Sí, señor. Eso, perfecto, eso. Entonces, tener en cuenta lo mismo la almilla. La almilla debe ser completa con las dos piezas, ¿no? Tanto, no debe ir esta marca. Esta marca está bien para el primera base, pero ya después no. Hay un aspecto que hay que tener bien claro. En el patronaje uno hace la base, con la base puede realizar el plano, ¿cierto? Que podríamos decir que esto que estoy presentando aquí es un plano del modelo o de la prenda que voy a realizar. Pero luego tengo que hacer el despiece, es decir, quitar cada una de estas partes y presentar como pedía la evidencia los sabidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, presentar las partes grandes o las partes principales de la prenda, que son el delantero, la espalda, la manga, para el caso de la camisa, y la almilla. La almilla debo presentarla completa haciendo esta unión. Hay otros sistemas que realizan de otra manera la almilla, pero siempre va a haber este aspecto. El delantero va a estar recortado para que esta costura que tenemos aquí entre sobre el delantero, baje más sobre el delantero y que la curva que se va a hacer para el omóplato nos la esté marcando, para este caso de armilla, nos la está marcando esta pinza. Quienes hacían camisa, y hablábamos de pronto alguna vez con don Carlos, en la camisa sastre, en la camisa antigua del sastre, o no antigua, la camisa propiamente de sastrería, no lleva armilla, ¿no? Lleva un recogido, un embebido, para poder, no lleva esta pinza tampoco, no lleva esta pinza porque se hace con el embebido, se realiza la pinza es para generar una curva, para realizar la curva del omoplato. Entonces, esta es una adaptación más industrializada
en la almilla para no hacer esos embebidos. Bueno, entonces los avíos de la camisa son aparte esta pechera o esta perilla o pechera también, este bolsillo, son los que deben, creo que llegó alguien más, no le damos ingreso. Esas perillas, esos avíos deben ir aparte en los moldes, ¿no? Ahorita cuando ustedes van a hacer la presentación digital, deben aplicar todos esos conceptos, tanto en la camisa, en la chaqueta, si quieren realizarla, en la prenda que ustedes escojan. Los avíos van aparte, no van en el plano. Cuando estemos presentando el diario de campo, vamos a tener que hacerlo todo completo, ¿no? Pero ir acostumbrándonos a estas partes, a estos conceptos que tiene el patronaje. Esta perilla puede ser sobrepuesta o puede ser incluida dentro de la camisa. Si yo la incluyo, si yo la hago unida, pues entonces tendré que mostrar en el molde del delantero, sin esta parte, sin el bolsillo. En el bolsillo deberé dejar las marcas, los puntos de marca donde van a estar montados los bolsillos, y aquí deberé hacer el falso o la prolongación de la perilla, o separarla y dejarla aparte. En la manga tendré que marcar la portañuela donde va y hacer la portañuela aparte. Muchas personas no hicieron la portañuela. El puño va como va aparte, igual el puño viene una entretela, un molde de la entretela sin costura y el otro molde con costura, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo en cuenta todos esos aspectos para que en nuestra futura evidencia tengamos más claridad. Aquí, en este cuello, miren la forma de este cuello, va hacia afuera y tenemos otro cuello, creo que es en esta, si ven que hay dos tipos de forma, una bien convexa y otra con una curva cóncava en este punto. Entonces, muchos no tuvieron en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta esto. En algunos métodos, en algunos sistemas de patronaje, esta es una slim fit muy ajustada, por eso el cuello va a caer más, va a entrar más, mientras que el de corbata, el clásico de corbata, esta se puede usar más suelta, mientras que el clásico de corbata va muy entretelado, va con doble entretela, y por eso el cuello debe ser más duro y más fuerte sin hacer esa pin, sin hacer esa entrada, ¿no? Sin hacer esto. Esta medida que tiene aquí el cuello entre este punto y la banda es la que nos permite hacer que el cuello doble fácilmente, ¿no? Son aspectos que, como les dije en el taller que vayamos a hacer después de la presentación digital, vamos a hacer todos esos análisis. Esta camisa lleva pinza por el ajuste que tiene, ¿no? Y si ustedes vieron, esta perilla, esta no lleva perilla, sino lleva la botonera o el punto para botonar con un falso. Entonces, cuando se haga este tipo de modelos, hay que dejar enterizo pero también lo puedo dejar con falso aparte, ¿no? Yo puedo dejar esta y endurecer un poquito más el delantero con esta costura y con una entretela muy delgada en la parte inferior o en la parte del falso. Eso ya es de confección. Bueno, esos son los detalles que vamos a ir aprendiendo y vamos a estar manejando dentro de nuestro patronaje. Bien, alguna persona le vi por ahí que tomó este aspecto y Sara, no, Ana María, yo vi en una de tus trazos, no sé si de pronto fue alguna confusión o que yo lo interpreté mal, pero la caída del hombro está muy grande, está parecida al de esta chaqueta, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, mirar por qué en la chaqueta es mucho más amplio y por qué en la camisa no existe esta forma, ¿no?
y el hombro, la caída del hombro también es diferente. Y es creo que la que te hacía la sugerencia de tenerla en cuenta. Y veíamos, yo te decía que el B del hombro, el B, es el ancho del hombro, pues, tanto para la Slim Fit como para la clásica, es este solamente, ¿no? El B es este, y con ese es que generamos después nuestra armilla y nuestras uniones, ¿vale? Bueno, ¿más preguntas tienen antes de pasar al siguiente tema? Sí, me dicen, ahora. Profe, pues de esta evidencia pasada, yo personalmente no, pero quería preguntarte, para la próxima evidencia, ¿podemos hacer, digamos, las modificaciones que nosotros queramos? Digamos, yo hice otra Slim Fit, pero con modificaciones, ¿las puedo hacer? Sí, sí, ya no tengo, es decir, ¿qué nos pide la siguiente evidencia? Ya vamos a mirarla. Ya te respondo esa un poquito más claro. Sí, Nora, un momentico. Claro. Pero hasta ahí, claro, para todos, hasta ese aspecto Sí, tenemos profe. claridad. Sí, ¿Alguna profe. pregunta más? ¿Alguna pregunta más sobre el tema? Entrar a patronar no es tan fácil, ¿cierto? Hasta no empezar a confeccionar, completamos y es decir, entramos ya a conocer la prenda. Es decir, solo el papel y solo el patrón no es saber patronar. Hasta que yo no hago el prototipo, no encuentro la realidad de lo que estoy tratando de expresar mediante el patrón, ¿no? Así es de que, pues, mi labor va a ser hacerlos llegar hasta ese punto ya con un mejor patronaje para que no tengamos mayores inconvenientes cuando estemos confeccionando. Pero vamos a ir con los que ya confeccionan. Sé que los moldes que presentaron muy buenos, muy buenos moldes. Bueno, entonces hasta ahí claro, ¿sí? Bueno, antes de pasar al otro tema, bueno, perdóname, Nora, antes de pasar al tema y ya les expreso, pero no sé si estén presentes alguna de las personas que voy a nombrar. Alex Clarena Acevedo. Las personas que voy a empezar a nombrar son personas que tienen una deuda de más de 10 y 12 evidencias. Por lo tanto, sé que va a ser muy complicado que continúen, porque para establecerle un plan de mejoramiento con 10, 12 evidencias es supremamente difícil. Ya, si no se aplicaron en un determinado momento, pues yo creo que va a ser complicado. Marta Arboleda, sí, ella debe como todas, y así sale. Ángela, Natalia Alvarado, ¿dónde está Ángela? Ángela, me debes 5 evidencias, por favor, que no nos pasemos de ahí. Ojalá te pongas las pilas antes de esta semana y puedas no quedar debiendo tantas para no tener necesidad de hacer un plan de mejoramiento. Lo mismo Paula Andrea Barrera, estamos con 3 antiguas que hay que presentarlas. Loana sí creo que ya nos abandona, ¿cierto, Wilfer? Sí, señor, Loana nos abandona y Jimena Rey también. Sí, Jimena ya. Daisy Viviana, Daisy yo la vi ingresar ahorita, Daisy Viviana. Hola Daisy, ¿cómo estás? Tú tienes 2 antiguas, ¿cierto? 2 evidencias pasadas que no se han podido presentar. Me estás aquí reportada con 2 evidencias. Por favor, para que las revisemos, si quieres mañana, me regalas una llamadita cuando tengas tiempo y en el transcurso del día para que revisemos cuáles son esas 2 evidencias antiguas. Cindy, sí, de acuerdo. Listo, Daisy. Cindy Paola Canaval. Estamos con 9 evidencias. Cindy Paola, muy delicado, muy complicado, porque son las últimas evidencias y es bien complicado. Entonces,
Si no está presente y ve la grabación, por favor también te comunicas. Mayra también se fue, Angélica Duarte, Angélica Yasmín Duarte también va para deserción. Andrea Natalia Gómez también se fue, Diana Valentina también, María Isabel López. María Isabel me ha comentado que quería ponerse al día, pero ya estamos en más de 15 evidencias sin presentar, entonces muy complicado. Candelaria, no sé qué pasó esta Candelaria, y con ella habíamos hablado la semana pasada, no sé por qué estamos otra vez colgados, Candelaria, ya estamos con 10 evidencias. María Camila también ya está fuera, Elvia Viviana también, Luisa Fernanda Ortiz, Natalia Pavón, Valentina Pimienta también están por fuera, Tamara se fue hace como un mes y medio, Nicole Quintero también está fuera, Alexandra Rey, Alexa también está fuera, Marisela estaba ahorita, estamos hablando con Marisela Romero. Marisela también tiene problemas con sus evidencias, y Paula Trujillo, Paula Giovanna, ¿está presente? Paula Giovanna hoy me llamó, pero no nos hemos podido comunicar. Jenny Vera, Jenny Vera está. Estaba hablando, era con Jenny, ¿qué? Jenny Restrepo, no. Jenny Vera también creo que muy complicado. Y Lady Zurbaga, que se fue. Es decir, tenemos 20 personas, 19 personas que están posiblemente fuera de nuestro curso. Que haríamos 25 aproximadamente en el programa. Esperemos que todos se mantengan. Como queda la grabación, por favor, si las ven, quienes los nombré y tienen algún inconveniente, alguna situación o percance o algo que les haya sucedido, se comunican para tratar de resolverlos o mirar si debemos ya eliminarlos del grupo. Eso también me pedía Wilfer para poder disminuir el grupo y saber con quiénes contamos. ¿Es así, Wilfer? Sí, señor, ya hablé con Sara y Sara saliendo del trabajo lo va a llamar. Y Cindy Canaval estoy escribiendo para que se comunique, pero no me contesta. Sí, bien complicado, bien. Sí. Ese era ese tema. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a mirar nuestra siguiente evidencia. Hasta ahí creo que queda claro. Muy bien, los que han presentado sus evidencias, perfecto. Sé que es un gran esfuerzo para muchos porque es trabajo y todo eso, adaptarnos a este tipo de formación. Ya estamos casi logrando. Yo sé que los 20, 25 que estemos, vamos a mantenernos. Bien, veamos lo siguiente. Entonces, hay un tema. Todos descargaron ya el material de formación, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, hay una parte en el primer material, ustedes tienen todo eso, donde está el manual de patronaje, donde está el escalado masculino, la regla curva francesa. Alguien también preguntaba, aquí está el set de las 5 reglas para adulto. Yo vi en el grupo que preguntaban al respecto, pero entonces en ese primer material van a encontrar todo eso igual en los anexos. Aquí encuentran algo que corresponde a esto, los valores de esa OCWIC. Vengo a este tema directamente por lo siguiente, van a encontrar ustedes ajustes y holguras. Como la siguiente evidencia, ustedes tienen que presentar 4 prendas, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, deben tener en cuenta que pueden manejar ya las bases que ustedes tienen, y las bases requieren de unos ajustes, ¿cierto? En este pedacito o en este anexo o en esa parte del material, ustedes van a encontrar esto que refiere tanto a las holguras que deben manejar, tanto los ensanches, dependiendo el tipo, el volumen deseado, el tipo de prenda,
y cómo lo quieren manejar, ¿no? Entonces van a encontrar esto y van a mirar, van a hacer la primera evidencia con el material y con lo que ustedes interpreten para la prenda que escogieron. Yo sé que algunas personas que ya trabajan bastante en esto, pues no vamos a tener inconveniente. Para quienes están empezando, no se preocupen. Vamos a tratar de hacerlo mejor, teniendo en cuenta qué aspecto, la apariencia del modelo, la apariencia del molde. Es a eso que me quería referir. Por ejemplo, cuando el pantalón, cuando esto que le comentaba a nuestra compañera, que deben tener unas formas básicas y unas estructuras y unas, digamos, unas formas que hacen que vaya uno acostumbrando el ojo a que siempre tengan esa forma y cuando cambian un poquito, entonces uno ya expresa, me equivoqué o muestro, reviso. Entonces van a hacer ustedes sus prendas con los ajustes y en la medida en que vayamos presentando esos materiales, esas evidencias, pues vamos a ir creando unos conceptos de las formas y las proporciones de los patrones y de las partes del patrón. Entonces aquí ustedes ven, están estos cuadros donde pueden aplicar esas medidas. Igual, si van a trabajar con materiales, porque es que los ajustes deben empezar a manejar. Este programa es muy diferente al patronaje. Ustedes no van a ser patronistas. Ustedes son diseñadores, ustedes van a hacer colecciones de diseño y ustedes no van a, muy pocos de pronto estarán trabajando en la parte de patronaje, pero sí tienen que empezar a manejar esa crítica sobre las formas de los patrones y tienen que aprender a interpretar o saber si el patronista está haciendo lo que uno quiere expresar en el diseño, ¿no? Y si yo utilizo un determinado o propongo un determinado material, los materiales dependen del tipo de material y ese tipo de material me exige unos volúmenes de ensancho, de ajuste, si es licra, si es un tejido rígido, si es un tejido de punto, pues tendré que empezar a manejar diferentes aumentos o hacer disminuciones. Eso es lo que vamos a empezar a manejar nosotros. Nosotros no somos patronistas, pero tenemos que serlo y más que eso, tendremos que llegar a hacerle esos control inmediato de lo que están haciendo las personas y decirle, ¿ustedes se acuerdan cuando hablábamos de qué se compone la oficina de diseño? Es eso, el diseñador tiene el patronista al frente y lo ve trabajando o ve en la pantalla que ese modelo está como muy pequeño, como muy grande, entonces uno inmediatamente puede decirle revise eso porque no lo veo que esté de acuerdo con lo que yo requiero, ¿no? Esa es nuestra labor, esa va a ser nuestra labor y pues es bien complicada, pero esto nos va a permitir llegar a esos conceptos. Bien, entonces, ¿esta parte sí la habían visto? Sí, profe, se la vi. Bien, entonces por favor ténganla muy presente. Aquí está también aquí está lo de licras, cómo manejar esa parte, muy sencillamente, sin tanta fórmula, sino simplemente aplicando conceptos básicos de matemáticas, que ahorita vamos a entrar a la parte de matemáticas. A propósito, ustedes tienen clase de matemáticas desde mañana, ¿es? Desde el martes, Sí, señor. Mañana. Desde mañana, sí. Entonces, por favor, tener en cuenta todo esto para que tengamos la posibilidad digamos, de encontrarnos, de preguntar y saber el porqué de cada cosa, ¿no? Esto es lo más importante de nuestra charla, de nuestras sesiones web, que podamos permitirnos estas charlas y que ustedes puedan expresar sus dudas y puedan expresar también sus experiencias, ¿no? Porque pues todos y cada una de ustedes y cada uno de ustedes ha tenido la posibilidad de confeccionar los que lo han hecho y tendrán unas experiencias que es bueno conocerlas, transmitirlas, discutirlas y sacar unos conceptos diferentes. Bueno, entonces,
Me decía Nora, ahora sí, frente a la evidencia, que era lo que me preguntaba Nora, perdóname. Digamos, si yo quiero hacer la misma Slim Fit, pero quiero hacerle modificaciones, por ejemplo, hacerle un canesú diferente, una almilla diferente, no sé, con algún corte o algo así, ¿lo puedo hacer? Súper, excelente, súper bien. Eso es más, eso es lo que queremos. Eso para tener la posibilidad de conocer y de saber si lo estamos haciendo bien o mal. Magnífico, excelente. De eso se trata. Entonces, claro, queda claro eso. Bien. La siguiente evidencia nos dice que tenemos que presentar 2 prendas inferiores y 2 superiores, ¿no? Porque aquí nos dice, atención con esto, aquí nos dice las 4 prendas, ¿no? Por favor, aquí de pronto a ver como algo proponga 2 prendas inferiores y superiores, y aquí ya nos aclara que son 4, 2 superiores y 2 inferiores, ¿de acuerdo? Bien, y en el instrumento de evaluación también ustedes encuentran que son 4. Para ello, tiene que realizar todo mediante trazo manual y despiece manualmente, ¿no? Todo va a ser manual, por favor. ¿Por qué nos metemos ahorita tanto en el manual, en el trazo manual? Porque eso nos va a crear eso que estamos viendo, la forma, nos va a dar la estructura, nos va a dar grabarnos en nuestro cerebro la forma de las piezas y la composición y cómo estamos realizando nuestros despieces. Por eso es que es bueno hacerlo manual. Los que ya hacen asistido, como por ahí alguna personita que me dijo que hace rato que no hacía eso. Pero entonces sí es bueno, ¿no? Bueno, entonces, 2 prendas. Adjuntar las imágenes de frente y espalda. Alguien me preguntó que si hacía los figurines. Pues qué bueno que lo pueden hacer, ¿no? No me está pidiendo figurín, me está pidiendo imágenes de frente y espalda. Pero pues si lo pueden hacer manual, y si eso, magnífico. Pero si tienen la fotografía de la prenda, pero por ejemplo en el caso de Nora, que va a empezar a crear un diseño, pues tendrá que hacerlo manualmente y tendrá que expresarlo mediante un dibujo, ¿cierto? Ya sea un plano, un plano técnico, un geometral o un figurín, cualquiera de los dos nos sirve. Pero que muestre perfectamente los componentes que tú quieres realizar para poder conocer si el patronaje está completo y o se adapta a lo que tú requieres, ¿no? Bueno. Profe, perdón. Sí. Sí. Profe, mire, yo ya hice los diseños de las prendas, las 2 inferiores y las 2 superiores. Estoy realizando en este momento los planos geometrales. Y me faltaría hacerlo el patronaje de cada prenda que pues diseñé. Yo voy a utilizar la talla 39. ¿Algún problema en la talla, profe? No, sencillamente ustedes deben expresarlo porque ya vamos para allá. Tienen que expresar qué talla es, darle un nombre a su modelo, decirle y esta qué prenda es o qué referencia tiene y empezar ya vamos para allá. Pero no importa. Perdón, profe, como le estaba diciendo, ¿sí voy bien o me estoy equivocando en algo? Está bien, está bien, así es, sino que tienes que presentar la parte frontal y la parte posterior, ¿cierto? No solamente una parte, sino las dos. Eso, perfecto. Sí, ya lo tengo eso así, profe, sí, señor. Listo, vale, eso profe, es, así es, muy bien, muy bien. Dice eso hasta ahí, ¿qué es lo que hay que hacer con las 2 prendas, cierto? Con las 4 prendas. La siguiente, ¿cómo se va a validar? Se realizará a través de registro fotográfico, tomando al menos 3 fotografías del trazo y de la propuesta de las 4 prendas. Les sugiero, yo les decía que a mí me gusta mucho hacerlo 1 a 1, es decir, escala real. Ustedes me comentaban que la toma de la fotografía pues es muy complicada. Claro, cuando yo la estoy tomando de frente es muy difícil. Si yo la tomo en el piso y me
paro encima, yo la puedo tomar más fácilmente, ¿cierto? Es como una sugerencia. A mitad de escala o escala 1 a 2 de reducción, pues no sé, algunas personas lo presentaron, quienes ya conocen de patronaje, quienes ya lo hacen, no tengo problema que lo presenten 1 a 2, escala a mitad de escala. No me vayan a presentar a cuarto de escala, por favor, porque es que en mitad de escala apenas puede determinarse si está bien la proporción. Cuarto de escala nos sirve para otras cosas, ahorita no. Preferible 1 a 1, ¿de acuerdo? Porque eso les va a dar a ustedes más conocimiento. Y pueden tomar, digamos, buscar una forma para que se vea perfectamente el patrón, el molde. Nos dice que tomando al menos 3 fotografías del trazo y de la propuesta de las 4 prendas, las cuales deben ser legibles y detalladas, teniendo en cuenta la parte delantera, posterior, mangas y avíos de las prendas. Todo va separado. Les decía, uno hace el plano, hace el desarrollo, hace el despiece, y el despiece ya debe tener unos componentes que ya vamos a ver cuáles son. Se debe identificar en las fotos la talla, escuchaba Wilper, la talla que seleccionó para realizar sus patrones. Además, debe indicar el instrumento de medida, cinta métrica o regla, para verificar la correspondencia de la talla. Por favor, la medida debe mostrarse, ¿cierto? En un punto, no es colocar el metro a un lado, sino mirar, o si se toma por centímetro. Ustedes han visto que en la escala, en un mapa, se toman en la parte inferior, vienen en 2 colores, donde se determina la escala. De esa manera se puede hacer. Si ustedes tienen el metro, tienen la escuadra, pues ustedes lo colocan en una parte donde se pueda apreciar, digamos, la medida exactamente del ancho o del largo, pero que se vea muy claramente. Esa es la mejor forma de realizarlo. Luego nos dice que para verificar la correspondencia de la talla, utilice el sistema de medidas en centímetros. Si desea, puede trabajar en escala real 1 a 1 o mitad de escala 1 a 2. Por ningún motivo se aceptan otras escalas. Es importante que cada patrón contenga la siguiente información. Y esto sí, esto es lo más básico, ¿no? Nombre y referencia del modelo. Nombre de la pieza. Si la pieza es delantera o posterior. Hilo de tela o aplome. ¿Ya saben cómo se determina el hilo de tela o aplome? Sí, señor, yo estuve mirando hoy de eso y sí, ya estoy entendiendo esa parte. Sí. Muchas gracias. ¿Quién me ayuda a ver cómo lo entienden? ¿Quieres decirnos cómo lo entendiste, Wilber? Un momento, profe, ya le digo cómo lo entendí, un momentico. ¿De qué depende el hilo de tela o aplome? ¿Alguien más? Tranquilo, pueden participar. Profe, es cuando, pues pienso yo, es la forma como se va a colocar los moldes sobre la tela. Sí, 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 muy cierto. Eso nos permite colocarlo de acuerdo a qué. También va dependiendo de la elongación que vaya a tener la prenda, porque pues, por ejemplo, hay telas que se utilizan, que son semielásticas, entonces van a tener una elongación hacia lo ancho y no hacia lo largo. Sí, también. Y yo debo marcar, pero de todas maneras yo debo marcar, a ver, hay un aspecto muy claro, que es el hilo de tela, ¿cierto? Está diciéndonos que ese es el mismo aplomo. Y cuando yo hablo de hilo de tela, me refiero a un tejido rígido, ¿cierto? A un tejido plano, más que todo. Perdónenme, a un tejido plano. ¿Quién está hablando? Nora, era, ¿cierto? Sí, señor. Eso. Cuando hablo más de hilo de tela es porque estoy hablando de un tejido
plano, donde hay urdimbre y hay trama, como hablábamos en la clase anterior. Creo que eso ya lo habíamos tratado, esta parte. Cuando tengo ese, entonces yo direcciono el molde, yo con esta línea estoy direccionando una paralela, esta línea es paralela al hilo de la tela. Y eso me permite hacer la colocación del molde para que la prenda tenga esa caída y tenga ese brillo, o tenga esa canal, o se vea qué tipo de tejido es, qué tipo de ligamento estoy mostrando, ¿no? Y se llama plome precisamente por eso, porque va a ir sobre los puntos o sobre los hilos de la urdimbre, no de la trama. Cuando yo trabajo tejido de punto, licra, entonces debo mirar si hay una elongación, qué tipo de elongación tiene y hacia dónde la quiero manejar. Normalmente la elongación, la mayor elongación, se debe establecer en los contornos, ¿no? No en los largos. Siempre la elongación, entonces yo no marcaría, debo marcar hilo, porque los materiales de punto, las telas de punto, también son hechas el punto es hecho a la urdimbre o es hecho a la trama, ¿no? Esto que estoy hablando lo encuentran ustedes también en su material de apoyo, donde van a encontrar cómo se teje, cómo se realiza, cómo se hace, y en este último que vimos, en este último material, está sobre cómo se realizan esos tejidos. De acuerdo al tejido que yo tenga, y esto el material, hilo de tela, plome y material, estas son dos cosas que van de la mano. Si es tejido rígido, si es tejido plano, pues perfectamente sé hacia dónde van los hilos. Si es licra o si es, digamos, cualquier material que tenga expandes, pues debo dirigir la parte, como por ejemplo aquí en este delantero, los largos irán de esta manera y debo dirigir esos largos hacia donde menos hay elongación. Es de esa manera que utilizaré la línea de plome. Hay algunas piezas o moldes que deben ir al bies, ¿no? Sí, ya conocen esa palabra, ¿cierto? Sí, profe, va a 45 grados, creo que es. Sí, en diagonal, perfectamente. Y se hace en diagonal porque se necesita que haya más, que se estire un poquito, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos cuellos, en algunos tipos de olanes, en algunos tipos de O las formas faldas de... circulares, por ejemplo. Exactamente, eso, que tengan, y eso permite hacer una caída diferente en la prenda, ¿no? En el material. Eso lo vamos a ir consiguiendo, pero tener muy en cuenta eso y saber para qué es. La cantidad por talla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así que la cantidad por talla? ¿Quién me explica? O sea, lo de cada pieza, profe. Ya si fueron, por ejemplo, si fueron 2 camisas, o fueron 4 camisas, o 4 pantalones, o 4 pantalonetas, dependiendo. No. ¿Puedo aportar? Dale. Sí, claro, todos. Dale. Profe, cuando se habla de la cantidad por talla, entonces estamos hablando de que es dependiendo de la ¿cómo explico ¿Producción? Sí, no, por ejemplo, para el cuello va a ir uno, para esa camisa que estamos haciendo va a ir uno. Para las mangas necesitamos 2, porque es cada manga, ¿sí? Entonces, esa Sí. es la cantidad que se habla de... Profe, pero ese no sería el número de piezas. Sí, ahí está el Profe, número. Sí. Lo que yo entiendo es que es la cantidad, digamos, de tela que se iría para hacer, digamos, si es el cuello, se van, por decirlo, ¿no? Un ejemplo, se van 40 centímetros. Eso es lo que entiendo yo.
Bueno, mira que hay diferentes opiniones. Yo respaldaría. ¿Quién fue la que me dijo primero? ¿Quién fue lo que me dijo? ¿Quién me habló primero? Antes de Nora. Fui yo, Wilfer. ¿Qué fue lo que dijo Wilfer? Que es la cantidad por talle, como está diciendo, o sea, si son 4 camisas, o son 2 camisas, pantalones, o 3 camisas, un pantalón, o sea, dependiendo. Eso es lo que yo entendí, profe. Bueno, ahí hay una cuestión. Yo no tendría en cuenta esta parte, ¿cierto? Cantidad por talla, porque la cantidad por talla uno lo hace ya es en la flecha o cuando lo va para corte, ¿no? Cuando yo determino es en el corte. Yo diría el número de piezas, como me dijo, ¿quién fue? ¿Natalia? ¿Quién me habló del número de piezas? Nora. Nora, eso. ¿Por qué la cantidad por talla? La cantidad de talla, es decir, si yo voy a hacer una talla 36 y voy a hacer un solo molde, en el molde yo no puedo escribirle que siempre vaya a ser 50 camisas, ¿cierto? En el molde escribo simplemente es un delantero izquierdo por talla, ¿cierto? Si lo determino de esa manera, perfecto, es uno solo. Yo aquí, por ejemplo, en esta gráfica, tengo el frente y el espaldar. Si son estas dos partes del molde, yo escribo un frente o dos frentes, ¿cierto? Un frente izquierdo y un frente derecho, o uno sobre uno, también es otra expresión. Uno sobre uno significa que hay un izquierdo y un derecho, o izquierdo y derecho, ¿sí? Y lo determino. Aquí en la espalda, si va en doble, pues sería una sola, si no, también izquierda y derecha, pero sería uno solo, uno. Ese es el número de piezas. La cantidad por talla, si ya estoy en producción, sí utilizaría este ítem, ¿no? Pero no lo utilizo en el molde, lo utilizo es en la orden de corte, ¿cierto? ¿Quién es la señorita que trabaja con Natalia? ¿Es? Eliana. Yo voy a entrar por ahí, Eliana. No escucho a Eliana. Bueno, entonces no nos quedemos ahí. De acuerdo a esto, hilo de la tela, materiales. Esta parte no la tendría yo en cuenta. El número de piezas sí, porque yo puedo decir del cuello tengo que sacar 2 piezas, tengo que sacar lo que decía Nora, una que va por encima y otra que va por debajo, y es la misma pieza, un puño. En el puño tengo que sacar 2 piezas o saco una, depende pues como lo vaya a confeccionar, ¿cierto? En ese sí, qué número de piezas. En la manga también tengo que escribir qué número de piezas, 2, una izquierda y una derecha, entonces tendría que escribir eso. La fecha de elaboración del patrón, perfecto, eso sí hay que mantenerlo siempre y saber ese tema, ¿cierto? Y en caso de requerir marcas internas, como piquetes, marcación de doblez de tela y señalización de ojales, botones, también deben marcar eso. Recuerden aplicar las costuras, desahogos y tener en cuenta el tipo de material de la propuesta, porque como les digo, algunas piezas, algunos moldes estarán para ser cortados en entretela, para ser cortados en forro, para ser cortados en tela de bolsillo, para ser cortados en rib, para ser cortados en cualquier material. Pertenecen a la misma prenda, pero la prenda puede estar compuesta de diferentes materiales, ¿sí? ¿Es claro? Sí, señor. Listo, bien. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia, producto a entregar, exposición digital, presentación. Atención con esto, que esta era una pregunta por ahí de alguien, que si podían hacerlo ya después con el programa, ¿no? Con algún programa o diseño asistido o patronaje asistido, pero la evidencia nos lo está pidiendo manual. Entonces, lo único que nos pide es que la presentación
Digamos, tomo yo las fotografías, hago las diferentes tomas y hago la presentación. Atención, eso sí vi unas cosas por ahí muy arrugadas, muy feitas en ese aspecto en la presentación. Cuiden esa presentación, que en la forma en que nos acostumbremos a presentar nuestros moldes, así nos quedamos. Vi unas muy bonitas, pero hay otras que todavía hay que mejorar. Entonces, hacerla en PowerPoint, perfecto. O si quieren hacerla en otro tipo de, que no sea PowerPoint, es válido, pero que no sea así, no sea el programa programa asistido, ¿no? Sino una presentación aparte, que sea hecha con diapositivas. Presentación PowerPoint y guardar, enviar como archivo PDF. Perfecto. Máximo 20 plantillas. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y exige esto, bueno, eso ya lo conocen ustedes. Claro, entonces hasta ahí. Sí, señor. Profe, esta evidencia se entrega el 12 de septiembre, ¿cierto? Esa evidencia está para presentar construcción trazo básico, estos son femeninos. En el cronograma ustedes tienen esa evidencia, exposición digital, creación de modelos, para el 11 de septiembre. ¿Sí? Porque nosotros finalizamos la otra el 28, la anterior finalizó el 28 de agosto y inició, le dimos plazo 30, tenemos 11 días para hacer la presentación de esos modelos. Estas todavía no tienen mucha complicación. Hasta cierto punto, quienes manejen el dibujo bien, realizan sus planos, sus dibujos planos o sus geometrales o sus figurines, excelente, pero quienes no lo manejen todavía muy bien, es mejor que encuentren tomas de las prendas fotográficas o imágenes que estén ya realizadas y que se puedan ver muy claras, ¿no? Mi consejo es ese. Y se van a demorar menos tiempo. Profe, una pregunta. O sea, o más bien una aclaración. Yo puedo escoger, por ejemplo, camiseta, manga Wrangler y un jogger, una bermuda, ¿sí? ¿Sí puedo escoger así? Sí, lo único que te están pidiendo es una prenda superior y una prenda inferior. Ah, ok. Dos y dos, ¿no? Sí, señor. Importante es que trates de hacer alguna prenda que contenga algunos aspectos muy de pronto que te llamen la atención y que no sepas patronar para poderlos realizar, ¿no? Esa es mi asesoría en ese punto. ¿Vale? Ok, profe, vale, gracias. Bueno. ¿Alguien más me tiene algo que decir? Bueno, aquí está el patronaje, si no lo necesitamos. Tengan en cuenta esta parte, los desahogos, digamos, lo que requerimos para cada prenda. Carlos, no lo he escuchado tampoco. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Acá estoy atento. Hola, Carlos, ¿cómo vas? Una inquietud con respecto a eso, ¿se hace doble o se hace sencillo cuando uno, o sea, perdón, cuando yo hago el molde para esta evidencia, la espalda la hago a la mitad o la hago completa, al igual que la almilla, como se viene presentando ahí en los dibujos que nos presentan. ¿Hay que hacerlo doble o hacerlo como si se fuera a cortar la tela sencilla, o sea, que sacar dos, lo que hablabas ahora? ¿Cuántas piezas lleva por talla? La camisa, pues frente izquierdo y frente derecho. Atrás la espalda, pues iría abierta, al igual que la almilla, y las dos mangas. ¿Se haría así o se haría para cortar al doblez de la tela? Bueno, ¿alguien le puede ayudar a Carlos de acuerdo a lo que vimos inicialmente? A ver, alguien
¿Alguien de los compañeros presentes? ¿Quién opina algo? A ver, Joana Andrea. Joana, Sí, señor. ¿qué opinas de lo que nos expresa Carlos? No le entendí muy bien. O sea, lo que medio entendí es que él no sabe si la evidencia, digamos, la espalda debe presentarla, por decir, no sé cómo explicarlo, no a la mitad, sino completa. ¿Eso es lo que entendí? Pues, profe, yo diría que él simplemente hace su patrón y le agrega la señalización de que tiene que al doblez o las señalizaciones necesarias o correspondientes. Bueno, ¿quién más? Necesito más. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Nora. Nora, Astrid. Señor. ¿Qué opinas, Astrid? Pues yo diría que pues para que uno la vea mejor, podríamos hacerla abierta, ¿no? O sea, para que uno la pueda determinar si sí está quedando bien o no. Pero pues ya, la verdad no sabría decirle, profe. Pero es que está muy claro, muy bien. Yo les decía que por favor lo hicieran completo el molde. ¿Por qué motivo? A ver, voy a volver al tema. A ver, vamos a ir al catálogo, al manual. Digamos, y ¿cuál es la exigencia de la evidencia? La exigencia de la evidencia nos dice que hacer todos los moldes, ¿cierto? No medios moldes. Porque es que yo voy a hacer es un corte industrial. Y si nosotros nos fijamos de pronto en eso que eliminé, que era cuántas piezas por talla, ya estamos hablando de un corte industrial y estamos hablando de un patronaje industrial. Cuando yo hablo de un patronaje industrial, yo no debo hacer estas marcas, ¿cierto? Entonces, Carlos, los moldes, yo les decía, no, ya tú me decías lo que hablamos inicialmente, deben ir completo el cuello, completa la banda, completo los puños, mostrar las entretelas, por eso dice qué tipo de material lleva, completa si van a hacer este tipo de armilla, van a hacer camisa nuevamente, entonces por favor que estén completos estos moldes. Ustedes pueden utilizar ya lo que tienen, pueden utilizar la camisa y pueden hacerle alguna variación, pero ya tienen unos moldes adelantados, entonces eso les va a permitir seguir utilizando esos y completarlos, completar el cuello, completar las bandas, completar esas armillas, mirar los bolsillos aparte, mirar las portañuelas, mirar todo eso, pero hacerla no por mitad, no hacerle la marca, porque no vamos a hacer una sola, vamos a hacer es un patronaje industrial. Por lo tanto, el molde debe ir completo. En el caso de los pliegues, el caso de esta camisa, por ejemplo, que viene enteriza la espalda, miren, la parte de la espalda viene entera, y aquí está el pliegue, entonces el pliegue vendrá doble, ¿cierto? Esa es la interpretación que ustedes tienen que manejar y mostrar este patrón, este molde de corte completo. Y fuera de eso, darle la costura completa. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, señor. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, los que ya tienen esto es simplemente cortarlo en doble, ya tienen sus bases, ya tienen el patrón, ya tienen adelantado bastante. Si se está muy bien, pues sencillamente pueden hacer esa misma, sino desarrollar todo el despiece y todo lo que les hizo falta en la primera presentación, cumpliendo con lo que nos pide esta evidencia. ¿Claros? Carlos. ¿Qué se hizo, Carlos? Señor. Sí, ¿te queda claro, Carlos? Sí, claro, sí, ya. Sí, era la pequeña duda que tenía, Perfecto. pero sí, ya, claro. Hay que hacer la prenda completa.
Sí, completico. Utilizar lo que tengan, hacerlo y hacer otra prenda más. ¿Qué tienen que hacer? La imagen, las imágenes, tanto de espalda y delantero, para tener claro qué es lo que están realizando. Bueno, entonces, creo que si no hay preguntas, si no hay sugerencias, si no hay más participaciones, daría por terminada la sesión. Joana, dime. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuándo podemos enviar el trabajo? Inmediatamente lo tengan ya listo, pero me avisan, por favor. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo, perfecto. ¿Por qué motivo no se daba al principio? Y quiero aclararla, y era mejor tenerla porque teníamos 40 y pico de personas y para hacer la evaluación de 40 y pico de personas requiere muchísimo tiempo. Cada persona, cuando yo hago la evaluación, me demoro con cada evidencia entre 15 y 20 minutos. Si yo tengo 40, muy complicado, muy largo. Por eso les pedía que enviaran 3 días antes para evitar de pronto inconvenientes en las evaluaciones. Ah, Eliana, ¿cómo estás? No tienes micrófono. Listo. Bueno, entonces, Profe, una preguntas. pregunta. Señora, O sea que digamos, en la camisa, el molde del delantero también tocaría trazar dos, izquierdo y derecho. Y en el pantalón también. en el molde de la camisa se puede, a ver, cuando la perilla, cuando la pechera, perilla es diferente, hay que hacer dos, ¿cierto? Hay que hacer uno que es más ancho que el otro. Uno sería con perilla y el otro iría sin perilla, iría con el falso, y el otro iría con lo que yo les decía, en la camisa habrá que hacer el desarrollo, abrirla, depende de la camisa que vayas a hacer. Y es siempre, excepto la Slim Fit, sí puede ser muy parecida, sino que una se dobla hacia arriba y la otra se dobla hacia abajo. Esa es igual la única que lleva el delantero igual. Pero el resto sí es diferente el delantero, el derecho y el Bueno, izquierdo. profe. Y en En el, pantalón, en el pantalón sí es uno solo, el delantero es uno solo. El delantero la cambia es en los componentes, en los avíos. Uno lleva una parte lleva la letilla, otro lleva el aletillón o contraletilla. Van separados. bueno, profe, gracias. Con gusto. En la espalda sí es uno solo, la del posterior, perdón, del pantalón. En las chaquetas, si la prenda es simétrica, pues sirve el mismo delantero. Si es asimétrica, habrá que hacer dos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Viviana, no se te olvide llamarme mañana para mirar lo que te digo, ¿vale? Profe, yo Sí, tengo sí, una señor. pregunta acerca de la evidencia anterior, Marley. Sí, Marlis. Lo que pasó fue que yo envié el documento que no era, o sea, no lo envié con los patrones del pantalón. Entonces, ¿se lo puedo reenviar? O sea, lo Sí, vuelvo a subir. en la retroalimentación yo te dije sí, porque la nota te quedó un poquito más baja, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, si lo sí, profe. subes nuevamente, entonces perfecto, yo te lo evalúo y te cambio la nota, te la doy más alta, Profe, ¿vale? ya yo se lo subo Vale. mañana en la mañana, entonces. Bueno, sí, profe. Listo, Marlis, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión, voy a detener la grabación y